Dios me lo bendiga grandemente. Feliz celebración de la Reforma Protestante. Reforma Protestante, ¿y qué es eso? ¿Qué celebramos el 31 de octubre? Pues Halloween. No, por favor, por favor. Como cristiano evangélico protestante, celebramos la Reforma Protestante, que Martín Lutero le inició el movimiento, no porque antes de él hubo varios hombres que hablaron de la Reforma, como Juan Hus, como Juan Wycliffe, como Jerónimo Savonarola. Pero Martín Lutero dio el despegue como un movimiento grande cuando clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Y bueno, hablando, él impulsa 4 doctrinas: salvación por la fe, por la gracia y que solamente la Escritura, la Biblia, es la única en la que podemos basarnos como palabra de Dios, y la salvación es solamente por medio del Señor Jesucristo. Sí, sola fe, sola gracia, sola Escritura y solo Cristo. Y esta semana estamos tratando la fe. Pero déjeme decirle algo. Lutero recalcó mucho: el justo por la fe vivirá. Lo recalcó mucho en 1517 de la era cristiana. En 1517, en el siglo XVI. Pero Pablo también está citando ser justificados por la fe. Y a su vez, Habacuc habló de eso. O sea que Pablo citó a Habacuc, que vivió en el año 626 antes de Cristo, y Pablo pues vivió en el siglo I de nuestra era, y Habacuc en 626 antes de Cristo. Ahí dice en Habacuc capítulo 2 y versículo 4. Habacuc es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, menores por la extensión de su escrito, no porque profetas mayores y menores tienen la misma estatura espiritual, pero hablamos de la extensión de sus escritos. Habacuc 2:4, capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mira, aquel que se enorgullece de que yo soy muy bueno, yo soy muy santo, yo voy a entrar al cielo porque ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. O sea que está confiando plenamente en sus buenas obras, se enorgullece de sus buenas obras. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice: aquel cuya alma no es recta, no es recta, se enorgullece. O sea, no es recta porque es orgulloso, porque presume de sí mismo, porque él cree en la autojustificación. Pero entonces el profeta define y dice: mas el justo por su fe vivirá. Por su fe en Dios, por su fe en el Señor. Por su fe vivirá, no por sus buenas obras. Ahí queda plenamente establecido Habacuc en el año 626 antes de Cristo. Y luego Pablo, en el primer siglo de nuestra era, habla pues de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está plenamente establecido sobre lo que dijo Habacuc, sobre lo que dijo Pablo. Y Lutero entonces cita también la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Así que solamente por la fe. Y allí ubica, en este caso sí, Lutero nos ubica a todos y a veces
No te enorgullezcas de tus buenas obras, no presumas de tus buenas obras, porque la única forma de ser justificado es mediante la fe. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo, por la plena confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Él hizo, no lo que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿no vamos a hacer buenas obras? Claro que sí. Pero las buenas obras que nosotros hagamos no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es decir, porque Cristo nos justifica y nos perdona mediante la fe, somos transformados y hacemos buenas obras, pero ya no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. O sea, sí, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido transformados, ya hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Jesucristo, somos salvos. Y ya como personas nuevas, porque el que cree en Cristo, nueva criatura es, ya como personas nuevas hacemos buenas obras, pero no para ganarnos el cielo, sino porque ya Cristo nos ganó el cielo y nosotros lo creemos mediante la fe. El justo por la fe vivirá, dijo Habacuc en el año 626 antes de Cristo. Pablo lo ratifica en el siglo I de nuestra era y luego Lutero también lo confirma en 1517, en el siglo XVI, lo confirma con ese movimiento de reforma, la reforma protestante, también mencionando 96 puntos donde la iglesia estaba completamente mal. En ese momento no se podía hablar de iglesia católica ni iglesia protestante, simplemente la iglesia, porque no había esos dos grupos, simplemente la iglesia estaba mal. ¿En qué estaba mal? Pues había prácticas completamente absurdas, vamos, convenencieras. ¿De qué estoy hablando? De las indulgencias. Un individuo apellidado Tetzel, él es el que se encargaba de andar vendiendo las indulgencias. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo este documento firmado por el Papa. Cuando tú lo compras, entonces en cuanto tu dinero, y eso decía él, en cuanto tu dinero caiga en el cofre del Papa, entonces tus pecados son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. ¡Qué absurdo! ¡Qué terrible! Y a él le sucedió algo curioso. Saliendo de la ciudad, alguien lo asaltó, alguien lo robó, y una vez que lo robó, sacó un papel y dijo: mira, este pecado ya me ha sido perdonado, aquí traigo la indulgencia que tú me vendiste. Entonces, esas cosas tan absurdas, eso de estar haciendo oraciones para que las almas salgan del purgatorio, no. Una vez que una persona se muere, ya está definido su destino eterno, cielo e infierno, ya no se puede cambiar esa situación, cielo o infierno, nada más. No vamos a comprar nosotros indulgencias para que nuestros pecados sean perdonados, o por las oraciones de nosotros, los que están en el infierno van a salir de ahí y se van a ir al cielo. No, el que cayó al infierno para siempre, y el que llegó al cielo por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña claramente: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces vamos a poner toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo? Fue crucificado por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación. Ahora dígale al Señor: Señor, yo quiero ser justificado, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser transformado. Ahora mismo confieso todos los pecados que he cometido, te los confieso a ti, porque no es a un humano al que hay que confesarle los pecados para que ese humano nos perdone. No, el humano no puede perdonar los pecados. Nosotros podemos
perdonar las ofensas que nos hacemos unos a otros. Pero esa ofensa que también se constituye en un pecado delante de Dios, ese pecado delante de Dios solamente Dios lo puede perdonar. Hablemos con Dios. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote que vengas a salvar, a cambiar, a transformar, a perdonar a mis estimados oyentes que todavía no lo han hecho, Señor. Ven ahora mismo a justificarlo, Señor. Que toda su fe la pongan en ti. Ahora mismo, Señor, están poniendo su fe en ti para el perdón de sus pecados, para ser justificados. Recíbelos como hijos tuyos en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Gracias a Dios. Somos justificados mediante la fe. Toda la semana estaremos hablando acerca de la salvación por fe. El día de mañana vamos a considerar qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a la salvación mediante la fe. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Mañana lo vemos a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia de la Trinidad. Conéctese y comparta con todos sus amistades y conocidos. Nos vemos mañana a las 7. Dios le bendiga.